publicar Primicias de la Cultura de Quito, donde quedó marcada la huella de la función de la comunicación, que es informar con libertad, principios éticos y morales en contra de los intereses mezquinos y a favor del pueblo que nos requiere de manera permanente. Los temas de relevancia eran aquellos que se generaban entre los quiteños, la defensa de la mujer, los ensayos, salmos y algunos proverbios, pero sobre todo se inician temas a profundidad que empiezan a molestar, a fastidiar a la élite quiteña, que mostraba ya su descontento y lo calificaban a Espejo como un revolucionario, liberalista, planfetario, etcétera, etcétera. Miles de epítetos que hasta hoy los escuchamos nosotros y los habíamos escuchado en la década pasada en Ecuador. Él fue el primero de muchos periodistas que fueron perseguidos, encarcelados y que posteriormente murió, porque a consecuencia de estar en la cárcel, de haber salido de ahí, muere posteriormente, por decir que la verdad, sin temor ni pena, sino con valor, conciencia y valentía. La tercera etapa, en los siglos XVIII y XIX, con otro exponente del periodismo ecuatoriano, que es Juan María Montalvo Fiallos, novelista y ensayista, con un pensamiento liberal fuertemente marcado en oposición al gobierno de Gabriel García Moreno. Se dice que Juan Montalvo siguió la línea de Espejo y sus escritos combatían el yugo español. Con la muerte de García Moreno se marcaría una frase insigne que perdura en el tiempo: mi pluma lo mató. La característica del periodismo en los siglos XVIII y XIX continúa la ruta trazada por Eugenio Espejo. En esta época recordamos a Fray Vicente Solano, personaje vinculado a la política de la época, pues a él la prensa fue tribuna de pensamiento libre contra el despotismo. La prensa, si no dice la verdad desnuda, no merece el nombre de republicano. El abuso del poder jamás se detiene sino por la prensa libre, manifestó. En enero de 1828, este gran hombre publica el primer periódico en Cuenca denominado Ecos de la Suay. La energía de Espejo, de Eugenio de Santa Cruz y Espejo, con el rotativo quiteño libre, el quiteño libre, fue editado por Francisco Ojal y Pedro Moncayo, fue la forma de decir la verdad que quería ocultar entonces el presidente Juan José Flores. Les costó la vida y fueron victimados, asesinados por el opresor el 30 de octubre de 1833. El periodismo combatió las dictaduras y Moncayo y García dan vida a lo que es la linterna mágica, periodo que sirvió posteriormente como arma para combatir los afanes dictatoriales de Juan José Flores. Cuando la libertad es respetada, surge la bandera del periodismo y nace la figura ya de Juan Montalvo, quien con su pensamiento altruista combate los gobiernos de Moreno y Beitivilla. Pero en todo este contexto, en todo este accionar, siempre estuvo presente la Iglesia Católica y el periodismo siempre ha estado presente todo cuanto el pensamiento plasmaban los principios evocados por Jesucristo hacia la humanidad. Son los jesuitas, recuerden, quienes trajeron la primera imprenta en 1750 y con ellos nace el primer periódico impreso en Ecuador. Pisima erga dei genitres voltio ad impetradan gratiam pro artic mortis. Y después periódicos como el Eco de Azuay, Semanario Eclesiástico, La Escoba, La Luz de la Civilización Católica, La Voz de la Azuay, El Progreso, La Vigía, El Dardo, El Industrial, los que solo compartían un contenido que era literatura, ciencia, religión, y predominaba, lo que siempre predominaba, eran los temas de interés político. ¿Sí? Y ha sido el punto de encuentro entre quienes quieren eternizarse en el poder y quienes luchan por sus libertades y sus derechos. Y en medio de esto, nosotros los periodistas entrelazamos la relación de equidad y justicia. Gabriel García Moreno, miren, frenó los escritos periodísticos. Pese a que existían 21 imprentas, solo se autorizó la circulación de 8 medios de comunicación escrita en el año de 1861. Se violó la Carta Fundamental y se firmó
en concordato con la sede santa, que vinculaba directamente a la iglesia a la esfera educativa. A través de esto se establecía el rechazo a toda publicación en contra del cristianismo y oficialmente la religión católica era la religión de Ecuador. Incluso cuando las personas iban a sufragar, tenían que presentar su requisito de ser católicos. La Iglesia Católica ejercía el poder mediante los preceptos católicos para mantener el poder de García Moreno. Impidió la libertad de prensa e instituyó tribunales eclesiásticos para combatirla. Buscó centralizar el poder omnímodo y creó la denominada Carta Negra en 1869, que registró prácticamente la libertad de imprenta. En ella se limitaban las libertades individuales, se amortazaban el pensamiento escrito o hablado y se instituye la abolición del jurado de imprenta, lo cual se debe al pensamiento conservador de García Moreno. En esta época surgen figuras como Fray Vicente Solano y Eloy Alfaro, desatan una fuerte lucha de prensa liberal católica, puesto que la religión tenía poder sobre las publicaciones que realizaba la prensa, la manipulaba, la censuraba. ¿Sí? Más o menos lo que vivimos hace poco tiempo atrás en Ecuador. En Guayaquil, a finales del siglo XIX, se demuestra la capacidad de la burguesía y el sector latifundista para quebrar las relaciones político-económicas y el conflicto que giró alrededor del monopolio de la Iglesia. Con la llegada del liberalismo al poder y el avance del siglo XX, poco a poco se fue disminuyendo la influencia de la Iglesia en la prensa. El periodismo durante el periodo alfarista se caracteriza por transformaciones sociales e ideológicas. Los periodistas salen a la escena y aparecen los primeros cronistas como Manuel J. Calle, de tinte progresista. Vicente León Vivar, en cambio, mantenía aún la línea conservadora. Surgen periódicos ya como el Telégrafo, que es el decano de la prensa nacional en Ecuador, en 1884, y es el que hasta hoy todavía mantiene vigencia. Ya empiezan a surgir los diarios también, como El Comercio, El Mercurio, y otros medios ya de comunicación escrita en el país. Y la radio y la televisión empiezan también a ser parte del contexto del desarrollo de la comunicación en Ecuador. Como hemos visto, el proceso es similar en el devenir del tiempo. Con la sociedad surgen los medios y nace el periodismo. La visión de compartir junto al otro persiste. Los valores, formas de vida y convivencia social. Continúan los intereses de los grupos de élite en desmedro del llamado pueblo ecuatoriano y pueblo del mundo. Hemos sido testigos de una vuelta atrás. Vivimos una década con cientos de periodistas perseguidos, cientos de periodistas que por no concordar con las ideas del opresor de turno, intentaron borrar del mapa a los periodistas de investigación críticos. Algunos de ellos murieron. La historia lo demuestra. No han podido callar a estas mentes brillantes que pensamos siempre en reivindicar las libertades y derechos perdidos o aplacar a quienes por medio del poder pretenden hacer del Ecuador un país para el servicio de pocos. Nosotros no hemos probado, nosotros prácticamente lo hemos probado y hemos probado todo el tiempo. ¿Qué hemos probado todo el tiempo? Hemos probado la búsqueda de la verdad ante todo. Búsqueda de la verdad. El riesgo es evidente. Nos han querido callar a cada instante. Los mecanismos usados son de diversa índole. Van desde accidentes misteriosos a grupos de terror que cobraron la vida de periodistas destacados del ayer y del recién, como Fausto Valdivieso, periodista de TC, y el periodista Javier Ortega, y el fotógrafo Paul Rivas, y el conductor Efraín Segura, trabajadores del diario El Comercio. Hoy, Espejo ya no está entre nosotros, pero están los herederos, estamos los herederos de su pensamiento. Ahí está Jocelyn, Beto, Carlos, Cindy, Yamelix, Marco, Esteban, María, Belén, Elizabeth, Débora y muchos hombres y mujeres más que haremos respetar las libertades y derechos, haciendo uso de las herramientas de la comunicación y jamás
permitiendo que estas herramientas opaquen la vida del ser humano, opaquen la vida del ser humano. Los jóvenes de hoy que forman nuestra carrera, no permitimos, conjuntamente, el periodista de Bolívar, el periodista del Ecuador, conjuntamente con los jóvenes de la carrera de comunicación social, no permitimos erradicar la titulación de nuestra hermosa y peligrosa profesión. Querían abolir el título de licenciado en comunicación, pero salimos a las calles a gritar al prófugo y al actual opresor de la sociedad. No puede ser vulnerado nuestros derechos y tampoco la profesión del comunicador o periodista profesional. Sabemos que esta pervivirá para siempre, en el tiempo y en el espacio. Por ello, viva el periodismo y viva el periodista, por siempre en el pensamiento de todos los ecuatorianos y del mundo. Señores y señoras, muy buenos días. Y al celebrarse el 5 de enero, un día más del periodista ecuatoriano, quiero expresarles mi atento saludo a los colegas y las colegas de la provincia de Bolívar, a quienes están afiliados al Colegio de Periodistas de esta provincia. Y quiero por sobre todas las cosas resaltar la importancia del periodismo en nuestras ciudades, en nuestras provincias. Fortalecer por sobre todas las cosas la comunicación, la curiosidad, la originalidad y la profesionalidad. Ahora que estamos en tiempo de ciertas dudas que se generan alrededor del ejercicio de nuestra profesión, quiero apelar justamente a esa responsabilidad con la que debemos mostrarnos frente a la sociedad y por sobre todas las cosas apelar a su sensibilidad, compañeros y compañeras, en este día en el que celebramos a nuestra querida y amada profesión. Que vivan los periodistas y que vivan, por supuesto, los periodistas de nuestra provincia de Bolívar. Un abrazo fraterno. El periodismo mantiene a los ciudadanos avisados, a las damas advertidas y al gobierno inquieto. Francisco Umbral. A continuación se realizará una mesa redonda sobre el rol del periodista contemporáneo, en el cual tenemos la participación de representantes gremiales del periodismo nacional e internacional. Saludamos al doctor Eduardo Albán, quien nos acompaña en función de moderador en esta mañana. De igual manera expresamos nuestro grato saludo a la doctora Susana Piedra, Magíster Zuliana Lainez y Magíster Wilfredo Barrietos. Juliana parece que no puede ingresar, no sé si ya, parece que tiene problemas, me acaba de enviar Ya estoy aquí, ya estoy listo, dentro de la sala. Okay. Listo. Ya listo. Bien, muchas gracias a los compañeros que están encargados de organizar esta actividad. Permítanme nuevamente emitir mi fraterno saludo a todos quienes hemos decidido de alguna manera dedicarnos a esta loable profesión, ¿no? Recordar las actividades pues que hemos desarrollado durante el transcurso de nuestra vida profesional y ahora pues que nos encontramos formando a futuros periodistas. Yo les decía a mis alumnos justamente el día de ayer cuán importante es la tarea del periodista, sobre todo en la época de formación y más aún viviendo lo que estamos atravesando, ¿no? Esta situación de la pandemia que nos trae en cierta medida encerrados a muchos de nosotros o tenemos que desarrollar ciertas actividades a través de estos nuevos medios digitales. Quiero dar la bienvenida a los ponentes de esta mesa redonda. El tema fundamental va a ser el rol del periodista contemporáneo y me imagino que cada uno de los ponentes que están presentes nos van a compartir sus experiencias, sobre todo relacionadas a esta nueva presencia, a esta nueva forma de entender la comunicación, ¿no? Es decir, entender la comunicación desde el aspecto del aparecimiento de los nuevos medios digitales, ¿no? Discutimos con algunos de mis estudiantes esa relación que se da, ¿no? Entre el periodismo tradicional y el nuevo periodismo, o esa nueva forma de hacer periodismo.
Quiero dar la bienvenida a Susana Piedra. Ella es presidenta de la FENAPE, de la Federación Nacional de Periodistas, quien también nos va a acompañar durante esta mesa redonda. Doy la bienvenida también a Zuliana Lainez. Ella es vicepresidenta de la FIP, de la Federación Internacional de Periodistas. Y también doy la bienvenida a Wilfrido Barrientos. Él es, tengo entendido, presidente de la Asociación Nacional de Periodistas del Perú, de un país hermano nuestro. Así que voy a dar la bienvenida a cada uno de ustedes. ¿Qué tal si hacemos una primera entrada? Un saludo. Susana, por favor, Zuliana, y también a Wilfrido, si es que están presentes, si hacemos un pequeño saludo antes de iniciar justamente esta mesa redonda. Por favor. Sí, muy buenos días, Eduardo, aquí, Zuliana Lainez. Un gusto. Primero, agradecerles la invitación, la oportunidad de poder compartir algunas reflexiones desde la mirada que uno más conoce, que es la nacional, pero también la latinoamericana, y un poco el trazado de línea que tiene la Federación Internacional de Periodistas cuando hablamos de futuro del periodismo, y saludar a todos los y las periodistas del Ecuador en este día del periodista, que son siempre más que fechas para la celebración, lo decimos aquí, fechas para profunda reflexión sobre nuestro quehacer. Voy a dar el paso a Wilfredo, que parece que está por aquí también, a ver si nos dan un pequeño saludo de bienvenida e iniciamos ya con la actividad. Inicialmente, muy buenos días con todos, a los colegas, muy entusiasmado porque el Ecuador me une muchísimo de experiencia de convivencia de ellos, estamos muy permanentemente, y indudablemente hoy escuchaba algo sobre Eugenio Santa Cruz y Espejo, don Juan Montalvo, y las primicias de la cultura de Quito, todo un legajo histórico que tienen los periodistas ecuatorianos para contar a todos los colegas latinoamericanos. Hoy, en el Día del Periodista, un abrazo fraterno para Maynir, para Nidia, para todos los colegas ecuatorianos, en un día, como decía Zuliana, más para reflexionar que para celebrar. Gracias, Wilfredo. Parece que Susana Piedra no se encuentra todavía, no sé si me confirman, Vladimir, compañeros que están organizando esta actividad. Me parece que no está todavía Susana Piedra. Me parece que Susana, como hubo un inconveniente la primera parte del evento por una situación de un accidente de tránsito, entonces se pospuso, entonces Susana tuvo ahorita en este momento participar en una entrevista. No sé si es que podríamos continuar con los dos. Por supuesto. Voy a dar el paso entonces a Zuliana para iniciar esta mesa redonda. Esperemos que en el transcurso del tiempo Susana se integre. De todos modos, el tema o la temática que vamos a discutir o que vamos a tratar es el rol del periodista, ¿no? Tienen cada uno 15 minutos para desarrollar la temática. Y la temática, vuelvo a insistir, es relacionada específicamente al tema del rol del periodista contemporáneo, y pues le doy la bienvenida nuevamente a Zuliana. Gracias por compartir con nuestros estudiantes y con nuestros profesionales las perspectivas que hay relacionadas específicamente al periodismo desde el ámbito internacional. Zuliana, te doy la palabra, bienvenida nuevamente. Gracias, Eduardo, un placer estar con ustedes esta mañana. Cuando me planteaban el tema en la invitación, lo primero que me saltaba a la mente es recurrir a una práctica que a veces tenemos las y los periodistas, y que es una buena práctica, que es generarnos preguntas siempre antes de empezar cualquier tipo de indagación a un tema, ¿no? Y cuando hablamos del rol del periodismo, del futuro del periodismo, de la responsabilidad de lo que nos toca, siento que a veces como periodistas equivocamos la pregunta, porque nos solemos preguntar qué periodismo queremos, pero no indagamos sobre qué periodismo necesita la sociedad. Y es ahí donde a veces tenemos un distanciamiento bastante fuerte. Estamos muy enfocados en qué es lo que queremos, pero no estamos viendo qué es lo que necesita esa ciudadanía que está consumiendo información a través de los medios o desde las plataformas desde las que interactuamos.
Y esa pregunta, en una circunstancia como esta, en la que nos encuentra el Día del Periodista y en que nos encuentra como humanidad, es fundamental porque estamos en medio de una pandemia sin precedentes que ha tenido a 3/4 de la humanidad confinadas en distintos momentos y que nos ha generado como periodistas un escenario bien particular, porque la ciudadanía ha retornado la mirada a los medios, y esta no es solo una realidad latinoamericana, es una realidad también europea, africana, asiática, en medio de toda esta vorágine de desinformación que no vino con la pandemia, que ya estaba ahí, que se ha profundizado con el tema de la pandemia. La gente ha empezado a mirar nuevamente los medios de comunicación, y eso nos plantea un reto enorme como periodistas. Lo segundo es que nuestra forma de hacer periodismo también ha cambiado durante la pandemia, porque algo que ya estaba en la época prepandemia se ha afianzado en los últimos meses, que son más de 8 o 9, dependiendo de los países en los que llevamos tiempo de cuarentena, que es el periodismo que intenta confrontar los temas de la desinformación y de las fake news. No es raro ahora que casi la mayoría de redacciones en el mundo hayan tenido que imperativamente incorporar una sección que esté enfocada a hacer temas de fact-checking en los medios de comunicación. Yo recuerdo que cuando estudiaba periodismo, hace ya casi poco más de 2 décadas, lo que nos decían en las facultades siempre era: las historias tienen 2 versiones, todas las historias tienen por lo menos 2 fuentes. Hoy, en época de desinformación y de necesidad de chequeo de los hechos, de los datos, de todo lo que nos llega, en las redacciones los periodistas decimos que las historias ya no tienen 2 fuentes, tienen 3, tienen 4, tienen 5 y tienen 6. Tienen una multiplicidad de fuentes que tenemos el reto de manera cotidiana de tener que estar contrastando unas con otras, ¿no? Esa tarea de hacer fast-checking en las redacciones de los medios de comunicación, o que como periodistas autónomos también, porque no olvidemos que en la mayoría de nuestros países estamos hablando, por lo menos en Perú, que es la realidad que más conozco de primera mano, por lo menos de un 70% de periodistas que autogestionan su trabajo en regiones, que concesionan espacios en radio, en televisión, que tienen emprendimientos en plataformas digitales, y que se encuentran frente al reto también cotidiano de tener que estar de manera constante chequeando información que reciben. Entonces, me voy a eso. El mito de todas las historias tienen 2 fuentes es hoy. Todas tienen 4, 5, 6 y probablemente 7 que tenemos que estar contrastando de manera cotidiana. Lo segundo que quería compartirles: entre los periodistas y los medios hay como un debate recurrente siempre de qué es el periodismo, ¿no? Entonces hay algunos que dicen el periodismo es el 4.º poder, otros que dicen no, es el 5.º, otros que dicen no, el periodismo es el primer poder en un país. Nosotros desde el gremio siempre decimos de que el periodismo no es ni el primero, ni el cuarto, ni el quinto. El periodismo tiene que ser un contrapoder. El periodismo tiene que hacer esa vigilancia no institucionalizada, porque eso le corresponderá en nuestros países a los organismos del propio sistema de justicia, pero sí somos una especie de control social sobre la cosa pública, ¿no? Entonces, esa es una tarea que hay que asumirla, no quedarnos en la discusión de si en nuestros típicos países que tienen esta división tripartita del poder, que tienen un ejecutivo, un legislativo, un judicial, no nos metamos en la discusión de si somos el primero, el cuarto o el quinto. Entendamos que tenemos que ser ese contrapoder que levanta la alfombra para ver qué hay debajo de las alfombras, que cuenta aquello que los y las demás no quieren que se cuente. Para nosotros San Benito, hablar de periodismo de investigación,
es un poco a veces un eufemismo porque decimos la investigación está en el ADN del periodismo. No hay periodismo que no sea investigación. Hasta para escribir una columna de opinión hay que investigar. Entonces, esto de querer hacer el periodismo de investigación como una especie particular del periodismo, a veces se escapa a lo que en la práctica es el periodismo, porque el periodismo es netamente